Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en el que estén escuchándonos o viéndonos. Mi nombre es Luis Felipe Salgado, soy psicólogo clínico y este es un nuevo capítulo de nuestro programa llamado Salud Consciente. En esta oportunidad vamos a tener una nueva entrevista, vamos a conversar con Cristian. Cristian es kinesiólogo, vamos a hablar sobre conceptos como la postura, el movimiento y la salud. Postura, movimiento y salud. Y qué mejor que un profesional kinesiólogo, un profesional del área de la salud, que tiene ya años de experiencia en este tema para que nos pueda orientar, para que nos pueda iluminar un poquito con su conocimiento y con su experiencia clínica también. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti para que las personas que nos están viendo, escuchando, te puedan conocer un poco más. ¿Y a qué es lo que te dedicas también, Cristian? Muchas gracias, hermanito, primero que todo, por la oportunidad, a la gente que pueda estar oyendo o mirando en este caso que tenemos una camarita. Como bien decías tú, soy de profesión kinesiólogo, me llamo Cristian, tengo 36 años actualmente y me especializo en todo lo que tiene que ver con la reeducación postural. Y también hago masajes, también hago evaluaciones funcionales, todo lo que tenga que ver con el movimiento y los problemas asociados a la falta de este. Porque desde ahí que vienen todo el tema de los problemas de como lesiones asociadas a la falta del movimiento más que al exceso de movimiento. A veces también ocurre, pero generalmente es por lo contrario. Ya entiendo. O sea, generalmente por falta de movimiento o por sedentarismo es que Exacto. tal vez se presenta la mayoría de problemas, Mm. pero me imagino que también deportistas o personas que sea de alto rendimiento o aficionados que puedan Claro. tener también algún tipo de complicaciones, no por el sedentarismo, sino por mala ejecución o por Exacto. sobrecarga. Claro, claro. Son como las dos grandes veredas dentro de las posibilidades de un paciente. El sobreuso del movimiento o la mala utilización de este, o el desuso y la pérdida del movimiento como tal. Lo que lleva al sedentarismo, a la rigidez y a todos los problemas asociados a no movernos, que yo creo que es mucho más común hoy en día, ya que somos parte de una generación que está un poquito más en escritorio, que no es como antes, que hacía más actividades al aire libre, y lo podemos ver desde los niños hasta las personas adultas. Claro, sí, pues, todo un tema importante y lo que está pasando hoy en día, pues, con el hecho de el mismo uso de la tecnología, Claro. los videojuegos, los mismos trabajos también, que muchos de ellos son sentados. Bueno, Exacto. yo en mi profesión como psicólogo, psicoterapeuta, también estoy mucho tiempo sentado. Y bueno, aquí las personas que nos pueden estar viendo, escuchando también pueden sentirse identificadas probablemente con esto del movimiento, del sedentarismo y todo lo importante y todo lo que puede afectarnos de manera positiva o negativa a la vida de cada uno de nosotros. Bueno, Cristian, tú trabajas en Eyou Kine, ¿cierto? ¿Y cuántos años llevas ya con este proyecto? Youkine como Sí. tal, Youkine como proyecto independiente lleva aproximadamente 6 años, ya llegando casi a los 7 años diría yo. Ya. Como kinesiólogo ya egresado, llevo 12 años de profesión y ejerciendo como independiente, como te decía, alrededor de 6 o 7 años. Y Youkine es un proyecto que de a poquito se fue transformando, nunca fue algo que se gestó desde el comienzo como un centro de rehabilitación. Partió Ya. como siendo súper honesto, y creo que esto igual puede ayudar a personas que de repente tengan ganas de iniciar un proyecto ante una necesidad. Yo me acuerdo que estaba en pandemia y ante la necesidad de generar recursos, porque no tenía trabajo en ese entonces, me encontré con mi camilla en mi bodega, la limpié, la subí a mi departamento y ahí empecé a hacer masaje. Se empezó a correr la voz de a poquitito, por aquí por allá, de que yo estaba haciendo masaje. Y eso llevó a que yo de repente empezara a tener como una agenda de pacientes, y es lo que se convirtió en lo que ahora, que es prácticamente
un centro de rehabilitación que no solo cuenta con el lugar que ven acá al fondo que es Yauquines, sino que oficinas que se subarrendan a psicólogos, terapeutas de otra categoría y que colaboran con lo que es el proyecto de Yauquines. Así que aproximadamente o sea, como 6-7 años sería lo que es Yauquines. Claro, 6-7 años más o menos de este proyecto. Exacto. 12 años tú me mencionaste ya de experiencia profesional desde que ya terminaste tus estudios. Y bueno, vamos a ir haciendo algunas preguntas que van a ir dirigiendo un poquito esta conversación. Y vamos a ir ya con la primera. La primera pregunta que tenemos para ti, Cristian, es... A ver. Cuéntanos para poder saber... Para poder conocer más a profundidad, ¿cuál es la labor de un kinesiólogo o a qué se dedica específicamente un kinesiólogo? Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que es parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes también. Y no solo como profesionales de la salud, sino que yo creo que cualquier persona que se dedica a cualquier área debería saber explicarle a la persona que tiene enfrente qué es lo que él puede hacer por él. La labor del kinesiólogo básicamente consiste en ayudar a las personas con el movimiento y la ausencia de este, como que te mencionaba anteriormente, que es súper catastrófico. El kinesiólogo también visto como un profesor, como un pedagogo. La mayoría de las personas tiene una percepción de que uno como kinesiólogo solamente es el que arregla los huesos, el que hace masaje, pero es súper importante destacar que el kinesiólogo es el profesional del movimiento. Nuestra profesión tiene sus fundamentos en la anatomía, que es el conocimiento de dónde se encuentra cada estructura en el cuerpo, y la biomecánica, que es cómo funciona esa estructura que está en el cuerpo. De ahí para adelante ya tenemos otras herramientas como la rehabilitación, que es cómo arreglamos eso que se echó a perder, y de a poquitito. Gráficamente es como que cuando se echa a perder un auto, tú lo llevas al mecánico, el mecánico conoce las piezas y sabe por qué está haciendo un ruido en determinado lugar. Más o menos eso es lo que hago yo como kinesiólogo. Hacemos los kinesiólogos con el ser humano. Son como los mecánicos del ser humano. Y no solamente nos desempeñamos en esa área, el kinesiólogo también trabaja en el área de neurorehabilitación. Muy común ver kinesiólogos, por ejemplo, en centros súper conocidos como Teletón. Hay kinesiólogos en el área respiratoria que trabajan en Salaíra y Salaera, que es los que están en los CEFAM, los consultorios. Hay kinesiólogos de unidades críticas en hospitales. Hay de deportistas, de alto rendimiento. Tenía un sinfín de cosas que puede hacer el kinesiólogo. Creo que es una de las profesiones que tiene más, como que abarca más y que tiene más variabilidad y funciones dentro de lo que es el rubro de la salud. Vale, entiendo. Sí, pues bueno, partimos primero con esa pregunta porque a veces es una pregunta común, porque hay profesiones que uno al escucharlas nomás ya se imagina más o menos el contexto Claro. o también las funciones, y hay otras que no tanto, y yo siento un poquito que la kinesiología entra un poquito en esas profesiones que a veces no tenemos tan claro como a qué específicamente se pueden dedicar, cuáles son los problemas que pueden abordar, cuáles son las diferentes áreas también las que pueden intervenir. Entonces aquí tú ya nos das un poquito de información más específica. Claro. En cuanto a diferentes áreas, digamos, de la kinesiología. Exacto. Y cuéntanos, ¿cómo es un día normal, entre comillas? ¿Cómo es un día más cotidiano en Yauquines? Un día cotidiano de Yauquines, ya. Podría decirte que mi día parte la noche anterior. Ya. No sé si te sucede a ti que como que tú tenés más o menos clarita la agenda ya la noche anterior o incluso día antes. Entonces un día en Yauquines funciona el día anterior viendo la agenda y viendo los pacientes que voy a tener, que generalmente están en un rango horario desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego desde las 3 hasta las 7, 8, eso es como que bastante irregular, sobre todo hoy en día que la gente tiene como que horarios bastante como cambiantes, toda esta cosa del teletrabajo ha permitido que muchas personas de repente puedan escaparse un ratito en las mañanas,
Pero básicamente un día en la vida mía como kinesiólogo de Youkin es levantarme, revisar la agenda nuevamente, venir aquí que esté el centro de rehabilitación, el espacio donde rehabilito, preocuparme de que esté todo ordenadito, son como cositas que no se ven desde, es como el backstage. Claro. La gente siempre como que ve ahí el kinesiólogo rehabilitando, pero también el que esté todo impecable, de que no esté desordenado, la primera impresión es súper importante. Sí. Cositas como esa, revisar mi agenda, revisar la ficha clínica de mis pacientes que van a venir los más cercanos para saber más o menos, ya viene tal persona, tiene tal problema, la última vez que vino me contó tal cosa, Ya. para haber seguido avanzando y no encontrarme con un desconocido que igual muchas veces ocurre que el paciente, tú eres su terapeuta y es como que es la única persona que ves, pero tú ves, no Sí. sé, 7, 8 al día. Entonces, más o menos eso para tener como un panorama armadito de lo que es los pacientes. Y ya después en la mañanita, como te comentaba, ver pacientes 9, 10, 11, 12 en la mañana. Es relativo, de repente son 3, Claro. de repente son 2, de repente son 4. Ya. Y luego de eso me preocupo de entrenar yo. Es una parte súper importante. Voy al gimnasio con mi pareja, entrenamos entre las 12 o la 1 y las 3 de la tarde. Y luego de eso, almuercito. Y en la tarde nuevamente volver a ver pacientes hasta, como te comentaba, 6 7 a veces Bien. 8 de la tarde. Más o menos esa es la jornada de lunes Ya. a viernes. De repente Entiendo. los días sábados, media jornada. Pero prácticamente más o menos esa es Ya. la jornada de Youkin. O sea, la jornada A grandes de rasgos. Youkin a grandes rasgos. Sí, pues bueno, aquí, bueno, nosotros nos conocemos hace bastante tiempo, desde muy pequeñito en realidad, Sí. y yo he visto también cómo ha ido cambiando, evolucionando tu proyecto, Youkine, y actualmente me alegra mucho el hecho del espacio que tiene, un espacio muy grande, súper bien equipado, Muchas gracias, un hermano. espacio muy acogedor igual, da mucho gusto estar acá. Y bueno, este mismo podcast lo estamos grabando acá en el espacio de Youkine. Aquí si pueden ver el fondo, están algunos de los implementos que Cristian utiliza para trabajar con sus pacientes. Claro. Una pregunta que a mí me interesaba igual plantear, que siento que es muy valiosa, puede ser muy valiosa para las personas que nos estén viendo y escuchando, es ante qué señales o ante qué situaciones una persona podría o tal vez necesitaría incluso tomar una consulta kinesiológica. Ya, buena pregunta también. Ante cualquier situación que implique algún tipo de molestia, incapacidad, dolor en alguna parte de tu cuerpo. Obviamente existen áreas del cuerpo que no son... Hay que ser súper criterioso igual, porque si te duele la garganta, naturalmente no es algo asociado al movimiento como tal. Claro. Entonces como que en ese caso yo consultaría más como un otorrinolaringólogo, o en el caso de que me duela la cabeza, la primera opción sería ir a un neurólogo, pero al kinesiólogo, generalmente cuando tú tienes un dolor en alguna de, podríamos decir, de tus articulaciones, cuando te afecta en el movimiento, cuando te duele, por ejemplo, cosas cotidianas como lavarte el pelo, en el caso de las mujeres desabrocharse el sostén, o cosas que con naturalidad tú hacías, pero como que se ven un poquito más limitadas, agacharte, cosas así. Yo creo que esa sería una buena situación, un buen escenario ante el cual una persona debería consultar al kinesiólogo. Quiero hacer como una acotación ahí, como que existe Sí. también el tema de que nosotros generalmente recibimos derivaciones de profesionales como los traumatólogos. Sí. Entonces el traumatólogo es el profesional como que en la escala de la pirámide, en el sentido de como que ya tenemos un paciente ante tal situación, lo mandamos a tomar una imagen en el caso de necesitarla y luego lo derivamos al kinesiólogo para que nosotros hagamos la tarea de la rehabilitación. Lo que bajo mi criterio
no debiese ser así, te lo expongo súper así como honestamente. Yo sé que Sí, el profesional a cargo de diagnóstico es el médico, claro. pero el kinesiólogo como tal igual posee herramientas que no necesariamente están asociadas al uso de imágenes como radiografía, resonancia, y de repente nosotros nos hacemos valer de pruebas clínicas a través del movimiento. Muy sencillo, te duele el hombro, hacemos alguna especie de movimiento, yo ya más o menos por mi conocimiento anatómico y biomecánico puedo llegar a discernir qué está sucediendo en el cuerpo. Cuando el dolor no es tan agudo, también hay como algunas cositas que hay que Ya, tener súper claras. Si el dolor es agudo, incómodo y tú no quieres tener como una suposición diagnóstica, una sospecha diagnóstica, tú tienes que tener un diagnóstico concreto, lo mejor es tener el diagnóstico y que el médico en este caso, que es el que ya, tiene la facultad de derivarte a tomar una imagen, te manda a tomar una imagen y luego inicia un proceso de rehabilitación. ya. Solamente esa acotación. Vale, entiendo, entiendo. Sí, pues bueno, ahí hay algo que mientras tú conversabas yo pensaba, y que lo quiero compartir igual, es en relación a que muchas veces, bueno, por distintos motivos, hay muchos factores que influyen en esto, pero muchas veces vamos como normalizando ¿Mm? y no tomando en cuenta señales o dolores físicos y nos vamos postergando, vamos Claro, esperando a que tal vez se pase solo claro. o le hacemos consulta a Google o ChatGPT. también a nuestras amistades y ahí tratamos de solucionarlo, Claro. pero eso veo que es algo bien, bien curioso y que en el ámbito de la psicología también ocurre en la salud mental, ocurre mucho, Claro. eh, pero también, no sé cómo lo ves tú en tus pacientes, en tu experiencia, si es que esto igual ocurre en cierta Claro, medida. claro. Y respecto a lo que tú decías, como para no olvidarme después, como que en mi caso como kinesiólogo es como mucho más evidente el tema del dolor o el síntoma en un paciente porque el cuadro es mucho más visible, pero yo me imagino que tu trabajo es súper ambiguo porque como que una Claro. persona puede decir, no, ¿qué tengo? Estoy bajo de ánimo, no habré comido bien, no habré dormido Mm, bien, como que esto que estoy pensando será como que prudente decirlo, me claro. da vergüenza, por eso como que tu trabajo yo lo admiro caleta, hermano, como que tiene una ambigüedad tremenda, como que Sí, en eso. Y respecto a lo que me decía del tema de guardar el dolor y como claro. que no saber como que en qué momento acudir y como que perpetuarlo en el tiempo, eso ocurre todo el tiempo. Sí. Creo que uno de los factores que más hace que las personas lleguen tarde a su proceso de rehabilitación Mm, y eso haga que muchas veces agraven los síntomas y el problema como tal. Una sí, persona po. que el dolor, entendámoslo como una señal de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para informarnos de que algo no está bien. Y Claro. ante esa señal normalmente el ser humano responde no necesariamente como que, ah, ya me duele, voy a ir a buscar ayuda, como que lo natural es como que, si a ti te duele la guatita un poquito, tú te tomas una agüita manzanilla, veis cómo andáis en la tarde, pero cuando ya el dolor es agudo, hay dos señales súper claras de que algo está mal y que de verdad necesita como que la ayuda de un profesional. Que el problema, el dolor, el síntoma sea muy agudo, en el caso del cuerpo, me duele demasiado, o que ese dolor que partió siendo un pequeño dolor vaya en aumento y se perpetúe en el tiempo. Y no quiere decir esto que se perpetúe un año, pues si basta que te duela una semana Sí, algo po. y que ya te esté incomodando en tus tareas de la vida diaria como para que tú ya busques ayuda y Mm, encuentres solución y de repente ese mismo búsqueda de ayuda temprana te hace que tú soluciones el problema en 3 semanas o en un mes claro. versus la otra persona que Mm, eh, tiene un problema, por decirte algo, un dolor de espalda que comenzó el 2018 y que lo ha solucionado a punta de ibuprofeno, sí. paracetamol, un par de idas al quiropráctico, Mm, una ventosa, masaje y como que se ha hecho terapia en baños de tina, camas claro. chinas, lo que te quieras imaginar. Sí. Pero el dolor sigue ahí. Claramente se ha tratado el síntoma, pero la causa del problema no ha Mm, sido tratada.
Claro. Así que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que la Sí, gente se demora en consultar. Sí, pues pasa, y como tú cuentas también, tanto en el área más física o mental, bueno, en realidad, entre paréntesis, como lo hemos conversado también en otros programas, eh, para fines más explicativos y para poder entendernos un poco mejor, es que hacemos esta separación de salud física, salud mental, pero en realidad está todo bien integrado. Exacto. Algo que nos afecte a nivel emocional va a tener su consecuencia a nivel físico, a nivel psicológico, Por supuesto. a nivel de las relaciones con otras personas, etcétera. Y tanto en el ámbito de la salud mental como la kinesiología se ve esto, y yo quería hacer esa pregunta también para las personas que nos estén viendo y escuchando, que no esperen, pues no dejen pasar tanto tiempo. Obviamente tampoco a la primera señal, el primer día yo voy a ir a consultar, Claro. pero no dejar pasar 2 semanas, 3 semanas, un mes. Exacto. Y bueno, este podcast, ¿cierto?, tiene como título el concepto de postura, movimiento y salud. Y al hablar un poquito de este concepto de la postura, específicamente de esta palabra, ¿cómo podemos, que es una palabra tan utilizada, igual tan popular, la postura, la buena postura, mala postura, etcétera? Claro. ¿Cómo podemos explicar este concepto de la postura? ¿O qué más nos podrías decir tú de este concepto? Ya. La postura es un concepto que últimamente está bastante más manoseado, podríamos decirlo, sobre todo como que en las redes sociales se ve harto, ni siquiera profesional de la salud, como que hay hartas personas que son profesionales de salud, pero hay personas que no necesariamente son profesionales de la salud y te dan consejos o como que 3 pasos para mejorar tu postura. Eh, pero yo creo que la postura es un concepto que es bastante más integral, como mencionabas tú anteriormente. Yo aquí tengo una persona que tiene una postura que no es la mejor del mundo, y aquí tengo factores como factores posturales como tal, como el puesto de trabajo. Tengo factores como que la genética, factores psicosociales, factores emocionales. eh, Hay un montón de factores que pueden estar llevando a una persona a tener una determinada postura. Pero una forma sencilla de decir como que qué es la postura es qué posición adopta el cuerpo en el espacio en determinado tiempo. Ahora hablamos de buenas posturas y de malas posturas. Bajo mi criterio, y esta es una frase que está muy acuñada en todos los que somos reeducadores posturales, es un verso que es: la mejor postura es la que menos dura. Repito, la mejor postura es la que menos dura. Si yo estoy aquí sentado y me quedo mucho rato, eso ya es una mala postura. Si yo estoy de pie mucho rato, eso ya es una mala postura. Si yo estoy acostado mucho rato, ya es una mala postura. Y así un sinfín de posiciones que si perduran mucho rato son malas posturas. Entonces, aquí entramos a desmitificar el tema de qué es una buena postura. Claro. La mejor postura, cuando tú le preguntas a cualquier persona, es como que derechito. Pero incluso aquí yo no estoy sentado tan derechito, porque biomecánicamente estar tan derechito es un poquito incómodo para el cuerpo, incluso como que estar derechito me cansa los hombros, y por eso como que de repente muchas personas se frustran y dicen: yo trato de andar derecho, pero como que al rato después ando así. Y eso es lo más natural del mundo, nadie puede andar extremadamente derecho, incluso es como perjudicial. Entonces, la postura está muy influenciada por el movimiento. Cuando yo tengo una postura que en el mejor de los casos es un poquito más erguida, porque me permite estar un poquito más alineado con mi centro de gravedad, que es un concepto un poquito más profundo, obviamente voy a estar mejor. Pero yo no puedo pretender andar derecho todo el día, no puedo pretender tener una postura todo el día. Incluso como que pasa mucho que viene harto pacientito de temprana edad, llamemos de menores de 10 años, Sí. y los papás preocupados por los chicos dicen: pucha, mi niño, sabéis que yo lo llevo harto tiempo viendo y está súper cargadito hacia adelante, como que yo le digo que se pare derecho, pero es porfiado, no me hace caso. Ya, ahí hay algo súper importante que aclarar.
Hay una súper buena intención de parte de los padres, pero hay una falta de fundamento que hace que el niño se frustre. Porque tú le dices al niño, párate derecho, y yo le digo al papá, por más hasta que tú que te quieras parar derecho, tú no puedes andar derecho. Entonces, más que una buena intención, tiene que haber un fundamento. Y ese fundamento generalmente no lo tiene un padre, porque un padre culturalmente, en Chile o en cualquier parte del mundo, más en Chile yo creo, o en Latinoamérica, se tiene tan poco conocimiento y profundidad sobre lo que es la postura, que lo único que uno hace es decirle, párate derecho. El típico consejo de mamá, de abuelita, párate derecho. Sí, o derechamente como, siéntate bien. Claro, Siéntate bien. Como claro. algo que escuchamos mucho igual. Exacto. Es como si yo te dijera a ti, por ejemplo, que tú estás triste y yo te dijera, oye, pero no estés triste, ¿no? Claro. Ponte feliz. Sí. Es más o menos como Algo así, graficarlo de esa manera. La postura no es algo que sea tan sencillo como querer yo ponerme erguido, sino que es un trabajo, es constante, y por eso el concepto de postura es como que yo lo que hago es reeducar la postura. O sea, lo que yo sabía sobre la postura lo estoy aprendiendo de una forma diferente, estoy reeducando. Fui educado sobre cómo tenía que tener una postura y ahora yo estoy como que cambiando ese parámetro de lo que era a lo que verdaderamente es una buena postura. Que básicamente se traduce a lo largo del tiempo en más movimiento. Una Claro, persona sí, que pues. se mueve, que hace con naturalidad, se mueve, empieza a tener mejores posturas. Claro, entiendo. Sí, pues bueno, postura y movimiento, entonces son dos conceptos que están absolutamente relacionados. Completamente relacionados, integrados. Claro, y bueno, ahí hablamos un poquito de mitos de la postura, de la buena postura o de la mala postura. Ahí tú Claro. mencionas algunos mitos en relación a eso, y no sé si al hablar de estos mitos acerca de este concepto de la postura, no sé si habría algo más que ¿Algún otro mito? Dices algún tú? otro mito de la postura, por así llamarlo. Ya, en relación a la postura, bueno, el principal mito de que la mejor postura es andar derecho. Claro. El segundo mito que yo veo como súper grande en relación a la postura es como que el entrenar postura se traduce solamente en entrenar fuerza de espalda. Ya. Que es como que ya un poquito más rebuscado, pero la mayoría de las personas que tienen como que mala postura dicen, no, tenéis que entrenar espalda y métele fuerte a la espalda. Vale. Te va a ayudar, te puede ayudar harto, pero también si sobreentrenas la espalda, igual puedes sobrecargar tu espalda y terminar con contracturas por sobreuso de los músculos de tu espalda. Tiene que haber balance entre los músculos que van en la parte anterior y los que van en la parte posterior. Hay hartos ejercicios que son de apertura, donde yo me afirmo en una pared y roto para elongar, por ejemplo, en este caso el pectoral. Hay hartos ejercicios donde yo me acuesto sobre un rollito y extiendo para abrir mi caja torácica y que mi columna torácica o dorsal se extienda. Banditas elásticas con las que yo abro mi cuerpo, entonces también ese es un mito, como que basta con solamente el entrenar fuerza de espalda. Otro mito que podría haber en relación a la postura, el tema de los correctores de postura. Los correctores de Me han postura. preguntado muchísimo, ¿sabes qué? Yo estoy a punto de comprarme, vi el otro día, porque la gente siempre como que busca en internet y como que aparece, quiero mejorar mi postura y empiezan a aparecer de publicidad, corrector de postura. Y yo siempre les digo, desde la honestidad y no con el propósito de que se rehabiliten conmigo, el corrector de postura es lo peor que puede hacer. Porque si el corrector de postura es como que decirle a los músculos que están encargados de ayudarte a mantenerte un poquito más erguido, es como, cabro, ya no trabajen más porque llegó esto a ayudarnos. Entonces te lo van a quitar y tu cuerpo va a ser peor todavía. Claro, puede como agravar finalmente el problema. Agravar el problema, claro. Hay situaciones sumamente, pero muy puntuales donde hay personas que realmente tienen escoliosis muy severas, donde se utilizan como corsé y cosas ortopédicas. Pero incluso hasta me atrevería a decir que hoy en día como que está muy de moda el uso de plantillas. Como que la gente dice, no, me diagnosticaron pie plano. Y como que la solución estuviese en el uso de la plantilla. Claro, sí, porque, disculpa que te interrumpa, yo creo que, ¿por qué te interrumpo en realidad? Porque es un punto súper importante y creo que se ve en diferentes áreas o situaciones.
el hecho de que buscamos como esta solución mágica, ¿o no? Claro, Como parche. esta solución, claro, parche o esta solución sin un esfuerzo. Claro. Como el corrector de postura. O, por ejemplo, como hoy en día ya no sé qué tan populares son, pero yo recuerdo que hace algún tiempo estas maquinitas que te queman grasa, así como y tú estás Ya, acostado y estás sí. quemando Y salen grasa. caluga. Estas caminitas, sí, pues, y sale un tipo así en la publicidad, así marcadísimo, porque supuestamente utiliza esa bandita. Claro, la de antena directa. Claro, o la también, ya viéndolo en otra área, ante un dolor físico, emocional, Claro. o un dolor al fin y al cabo, buscamos, a veces una persona busca directamente una consulta con un médico para, oye, dame algo Claro. que, El mejor médico es el que te da más pastillas. claro, y una solución rápida, una solución sin un esfuerzo, Claro. sin una investigación de lo que está pasando, Claro. o sin buscar otros factores, sino que una solución muy, muy rápida. Claro, ¿Mm? claro. Bueno, por eso te interrumpí un poquito en lo Sí. que tú estabas mencionando, para aclarar ese punto. Está bien. Entonces, aquí al hablar sobre estos mitos de la postura, ¿cierto? Bueno, el más popular tal vez es esto de la buena y de la mala postura. Y te preguntaría, ahora ya igual relacionándolo un poquito más con del área de la salud mental, el área en el que yo me especializo y el área en el que yo trabajo también, donde, bueno, también, lógicamente, el ejercicio físico está archi comprobado que es uno de los mejores hábitos, o un super hábito, entre comillas, un hábito que ayuda a todas las dimensiones de una persona. De hecho, un dato que probablemente ya sea bien popular, pero de todas maneras lo comparto, es que el mayor ansiolítico que nosotros conocemos hoy día no es un fármaco, el mayor ansiolítico que nosotros conocemos hoy en día no es un libro de autoayuda, sino que es el ejercicio físico, es el movimiento. Claro. Es el mayor ansiolítico que existe hoy en día, a pesar de todo el avance tecnológico, a pesar de la era digital y el avance médico. Claro. El ejercicio sigue siendo el mayor ansiolítico. Entonces aquí yo te preguntaría, ¿qué relación ves tú, qué relación tiene el movimiento físico, el movimiento, al relacionarlo con la salud mental? ¿Qué nos podrías decir tú? Claro, como que en realidad coincido con lo que acabas de decir. Es súper vital. No es una cosa de la cual uno pueda prescindir el ejercicio o la actividad física, como quieras llamarlo. Llevo años viendo pacientes con problemas al cuerpo, con limitaciones en el movimiento, y no hay ninguno, pero ninguno de estos casos en los que yo pueda decir, ¿sabéis qué? Como que esto se traduce solamente en un problema motor. Siempre asociado a un problema motor hay un problema psicoemocional, porque el dolor físico afecta a tu salud mental y viceversa, es como un bucle, como que si me duele algo me siento mal, si me siento mal como que aumenta el dolor y como que todo se va transformando en un círculo vicioso de situaciones. A nivel fisiológico, lo que hace el ejercicio básicamente es generar la producción de hormonas que van a aumentar tu felicidad o tu bienestar, y por ende, como casi de efecto rebote, eso va a reducir las sustancias o hormonas que producen estrés y que producen dolor y malestar. Está estudiadísimo los efectos del ejercicio a nivel del aumento de endorfina, serotonina, dopamina, y también la reducción de la hormona más conocida del estrés, que es el cortisol. Entonces yo creo que es importantísimo, y más que importante es urgente, que las personas se muevan. Y no es necesario tener un kinesiólogo para moverse. Yo creo que el kinesiólogo es un buen precursor del movimiento, sabemos mucho de cómo funciona el cuerpo, pero tú para moverte no necesitas estar inscrito en un gimnasio, no necesitas tener mancuernas de 20, 30 kilos.
necesitas empezar a moverte y existen situaciones sumamente puntuales. Yo creo que en relación a lo que me comentas tú de la salud mental, también no hay que ¿cómo decirlo? Sobre deportizar o como que ejercer como que una supremacía del ejercicio por sobre la mente, porque hay situaciones muy puntuales donde hay personas que pasan por depresiones, ansiedades y cuadros mentales que definitivamente no te permiten moverte. Claro. Yo creo que más de alguna vez tú lo has visto en personas que presentan Sí. cuadros depresivos, cuadros ansiosos, cuadros depresivos que definitivamente no te pueden ni levantar de la cama, que tú se lo explicáis a alguien que nunca ha tenido una depresión Sí. y es como que oye, este es un flojo, Claro. pues, ¿cómo no se va a poder levantar si el movimiento hace mejor? Entonces como Sí. que hay que ser súper minucioso y súper juicioso Claro. ante cosas muy puntuales, como la depresión, la ansiedad y cualquier cuadro o trastorno de salud mental, porque muchas veces tú con el afán de que esa persona mejore lo que está haciendo, es como que se sienta peor. Porque la persona que tiene depresión, y para que la gente lo tenga súper claro, como que la depresión, así como cuando tú tienes una enfermedad al estómago o una enfermedad, alguna articulación, tú vas al médico para que te ayude con esa situación. Y muchas veces las personas pasan por cuadros mentales donde tu cerebro es el órgano afectado y químicamente no está produciendo estas hormonas que necesita, y eso genera un desbalance, bueno, tú más que yo lo conoces, que definitivamente no tiene que ver con tus ganas, no tiene que ver con tus méritos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de, oye, ponte las pilas, haz ejercicio. Claro. Yo entiendo de que uno como hermano, hijo, amigo, papá, no quiere ver a su familiar, a su amigo en una situación donde prácticamente no quiere hacer nada, pero no caer en el obligar a alguien o hacerlo sentir incluso peor por lo que no está haciendo. Claro. Pero hay casos muy puntuales, no hay que Generalizar. no hay que ser reduccionista, No en reducir, esto. No hay que sí. reducir todo esto a como que el que no hace ejercicio, el que tiene depresiones porque no hace ejercicio, Claro. o el que está ansioso es porque no hace ejercicio. No hay que llegar a ese reduccionismo. Siempre Claro. hay situaciones que hay que estudiar, y como sociedad, como cultura, tenemos que ser un poquito más empáticos ante estas situaciones. Hay que saber evidenciarlas. Claro, entiendo. Sí, pues igual hay quería hacerte una pregunta más relacionada al tema de la salud mental y la relación que tú ves con el tema del movimiento, donde, bueno, es algo bien integral, ¿cierto? A veces, bueno, dependiendo del caso, cuál podríamos debatir, igual viene primero, si primero aparece un dolor físico y después ya algo emocional o viceversa, pero al final yo creo que aquí se demuestra, digamos, con lo que estamos conversando, que somos seres humanos integrales al final, pues, o sea que no podemos pretender que algo que, no sé, ponte tú una ruptura con una pareja que yo amo, Claro. que ese distanciamiento, esa separación, ese vínculo emocional que se va, no podemos pretender que eso no nos genere o esperar que no nos genere alguna consecuencia Claro. física, en nuestro estado de ánimo. Un duelo prácticamente. Claro, y asimismo un dolor más físico, un accidente automovilístico, etcétera. Claro, nos va a dejar ese dolor, esa herida, pero también nos va a generar ciertas emociones, ciertas situaciones más cognitivas, psicológicas. Entonces, te quería tocar ese punto igual para considerar esa unión tan importante entre el cuerpo y mente, que finalmente las separamos para entendernos mucho más, pero es un todo finalmente. Somos seres multidimensionales en ese sentido. Claro. Y bueno, pasando a otra pregunta, me gustaría consultarte en base a tu experiencia trabajando como kinesiólogo. ¿Cuál o cuáles dirías tú que son los motivos de consulta más comunes, o las dolencias o quejas o situaciones más comunes que tú puedes ver y que tú has podido ver en tus años de experiencia? Ya. Como yo me especialicé en reeducación postural y esa es mi disciplina, como que yo creo que lo que más veo
son problemas de columna, problemas de hombro, codo, muñeca y todo lo asociado en realidad a una postura sentada. Muchas personas... Uno cuando ve a un paciente lo primero que hace es la evaluación. Y en esa evaluación obviamente uno trata de hacer una entrevista lo más profunda y atingente para obtener la mayor cantidad de información. Y en esa entrevista uno como kinesiólogo pregunta a qué te dedicas, y más que a qué te dedicas, como que como yo siempre le digo a mis pacientes, como que ya, trabajas de, por ejemplo, alguien puede decirme soy juez, pero yo le digo ya, pero cuéntame en qué se basa tu trabajo como juez. ¿Pasas más tiempo sentado, de pie, andas en terreno? Porque una persona puede decirme, no, yo soy contador, pero resulta que es un contador que anda por aquí, por allá, caminando y como que es distinto. Claro. Entonces como que a mí me interesa como que, ¿cuál es tu dinámica de trabajo? Como que te mueves, vas de lado a lado. De hoy hay una tendencia muy marcada hacia el estar sentado en un escritorio. Ya. Piensa, o manejando, y si estás sentado en un escritorio te tengo que ir como a un terreno, subirte a un auto. Entonces, yo creo que eso, problemas de lumbociática, dolores de espalda media. En ese sentido cuello. sería como entonces por el tema del sedentarismo o estar mucho tiempo, mucha parte del día a día en una misma postura. Claro. Un poquito lo que decía delante también. Ese Exacto. sería uno de las situaciones o factores que llevan a mayor cantidad de personas a consultar o padecer algún tipo de dolor. Exacto. Ya, entiendo. Oye, y bueno, ¿cuáles dirías tú que siempre me interesa también en cada programa que hemos ido haciendo? Conocer un poquito más de, obviamente, información que sea respaldada por evidencia científica, por experiencia profesional clínica de los diferentes profesionales que hemos podido entrevistar hasta ahora. Siempre me importa también, aparte de eso, dejar un espacio para dar sugerencias, prácticas que las personas que nos estén viendo y escuchando puedan ir empezando a tomar mayor atención, o por qué no empezar incluso a aplicar algunas de estas sugerencias que puedan ayudarlos a poder relacionarse mejor con este concepto de la postura, de la salud y del movimiento. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas sugerencias que nos podría entregar? Wow. Como que mientras me estáis armando la pregunta, como que ya estaba pensando. Creo que en esta etapa de mi vida, la sugerencia que podría darle al mundo es que, que podamos ser un poquito más compasivos en nuestra labor. Que podamos enamorarnos de lo que hacemos, que no es cualquier trabajo, porque de verdad todo trabajo tiene un propósito importante y dignifica la vida de las personas, pero como profesionales de la salud, creo que muchas veces entrar en la rutina y en la máquina de estar viendo pacientes todos los días como que te hace un poquito como que entrar en esa rutina de bueno, otro paciente, otro paciente, otro paciente, otro paciente, como que volverte muy mecánico. Claro. Creo que a ser compasivos con la gente que accede a nuestras consultas, porque de verdad está confiando su vida en uno. Mucha gente uno ignora, pero uno está transformando la vida de las personas, entonces a tomarnos en serio nuestra labor como profesionales de la salud, eso no significa que siempre vamos a andar contentos ni que siempre vamos a andar con la mejor sonrisa. Nosotros somos seres humanos y también pasamos por circunstancias. Hay veces que a mí me ha tocado atender a un paciente y yo he tenido un súper mal día, y de igual forma tengo que darle un buen servicio. Claro. Pero eso también te hace más humano también. Muchas veces me ha tocado compartir con mis pacientes, decirle como que hoy no estoy teniendo un buen día. Como que se da esa instancia, como que también esto de tener sesiones y no tener solamente una consulta, porque las personas generalmente vienen a 10 o más sesiones, Claro. te hacen tener un vínculo más allá
profesional-paciente, a abrirte un poquitito emocionalmente y a ser compasivos con los pacientes y con nosotros mismos, a entender que somos seres humanos, que somos imperfectos, que no minimicemos el dolor de otra persona porque no lo hemos experimentado, a no estandarizar ni a ser reduccionista en todos los consejos que damos, de repente caemos en eso también de no deberías hacer esto o como que no deberías hacer esto, cuando tú ignoras totalmente el contexto en el que se está desenvolviendo la persona, tú no sabes los problemas matrimoniales, los problemas de su hijo, los problemas económicos que puede estar enfrentando una persona. Así que yo creo que esa sería mi sugerencia súper transversal en esta etapa de mi vida a todo el mundo, o sea, profesional de la salud, pero sobre todo... En ese sentido, bueno, súper importantes las cosas que tú mencionas, concuerdo absolutamente con lo que dices, más desde el lado, digamos, desde el terapeuta o del profesional que se dedica a trabajar directamente con otra persona en área de psicología, en área de kinesiología, en área de terapia ocupacional, en área de la medicina, etcétera. Cosas súper importantes para tener en cuenta, en consideración. Y no es fácil a veces que pase esto. Bueno, de hecho está todo este concepto, sobre todo en el área más en el área más de hospitales o centros de salud, CESFAM, etcétera, de la desensibilización. No, esta persona está ese era el desensibilizada. término que estaba buscando, no lo pillé. Claro, esta persona ya está desensibilizada, como que ya después de ver a 100 o miles de personas incluso, ya de a poquito vamos viendo, cosificando entre comillas a esa persona y ignorando un poquito ese malestar, ese sufrimiento que puede ir llevando. Eso para el lado de los profesionales, de los terapeutas, me parece súper relevante, pero hablando ya de las personas que buscan la ayuda, de los pacientes, digamos, los pacientes, ¿cuáles sugerencias son las que podría dar tú? Me imagino que, por lo que me he ido hablando, una de ellas sería el tema del ejercicio físico. No sé si quieres profundizar más en eso o en alguna otra sugerencia que se le podría dar al paciente, digamos. Claro, ya. O a la persona que consulta. En cuanto a los pacientes o personas que consultan, yo creo que el primer hábito, como que la primera sugerencia que les daría sería no tengan miedo en buscar ayuda. Es importante saber de que no somos superhéroes y que hay cosas que nos quedan grandes, hay que consultar y hay que buscar ayuda. Mientras más pronto, ya lo conversamos antes, más fácil de encontrar un diagnóstico, menos sensación de angustia hay en una persona porque una persona realmente no visita a un profesional porque me da miedo que me pillen algo. Claro. Como que ojalá te pillen algo para que puedan tratártelo, porque si estás sintiendo algo y no sabes de qué se trata, es súper incómodo para salir de esa, ¿cómo decirlo?, incertidumbre de que tengo algo o no tengo algo. Eso es lo primero. Lo segundo, de que el ejercicio y el movimiento empieza a ser parte de la vida y que no tiene que ser necesariamente meterte en un gimnasio, puedes salir a caminar. Si no te gusta caminar y prefieres andar en bicicleta, anda en bicicleta. Si te gusta trotar, correr, jugar a la pelota, cualquier dinámica que implique moverte va a ser súper positiva para tu vida. Creo que la alimentación es súper importante. Alimentarte bien, dejar de consumir tanta comida chatarra, por decirlo así, procesados, claro, volver a lo natural, comer más verduras, legumbres, el sueño. Creo que es súper importante. Creo que sería bueno que tuvieran en tu programa alguna vez alguien que fuera experto en sueño, porque es un tema súper importante. Claro. Como te decía yo al comienzo, como que un día no comienza en la mañana, sino que comienza en la noche anterior. Justamente. Porque si tú duermes bien, tu día es mucho mejor que si tú pasaste una noche pésima y el otro día te toca dar cara en la vida, está complicado. Entonces la higiene del sueño es importante, el reducir el uso de los aparatos tecnológicos, que va de la mano con todo. Claro. ¿Y qué sugerencia? Preocupémonos de los abuelitos. Creo que es importante esa parte
que incluso como que es un autoconsejo. Creo que Ya. es importante que nos preocupemos de quienes se preocuparon de nosotros. Los abuelitos son las personas que siempre son como el... No sé si suena... Es muy fea la palabra desecho, pero como lo que dejó la ola. Lo que ya no es tan entretenido, como que lo que sobra. Entonces preocupémonos un poquito más de los abuelitos. Eh, yo te comentaba un poquitito este último tiempo, yo este último año como que yo entregué mi fe a Cristo, al Señor. Yo creo que Él es mi Señor. Y he buscado harto en la Biblia y he aprendido harto de ella. Y una de sus palabras dice que nos preocupémonos, es que el verdadero evangelio o la verdadera religión, más allá de estar como que esto es bueno, esto es malo, está en cuidar a las viudas y cuidar a los huérfanos. Así que yo creo que esa es una sugerencia, como que la última de todas, como que de verdad, si queremos hacer el bien, como que hacerlo obra, preocuparse de los abuelitos y de las personas que están un poquito más como que dejaditas de lado y cosas así. Claro, Eso. entiendo. Sí, pues bueno, muy transversal como toda esa sugerencia. Al final esa sugerencia un poco más a nivel general, ¿cierto? A nivel social incluso. Me parece importante igual, que bueno, igual que la puedan mencionar. Y bueno, así como a modo de resumen, ¿cierto? En cuanto a sugerencia más específica referente a este concepto de la postura, movimiento y salud. Claro. Mencionaste el ejercicio físico, la alimentación, el sueño. Y bueno, esa es a nivel general, como digamos abordando todas esas dimensiones, que finalmente es un conjunto de dimensiones, de factores que pueden ir generando, propiciando factores de riesgo para generar algún tipo de problema físico, o bueno, también de problema emocional, como hemos conversado acá. Claro. Bueno, aquí solo para cerrar y tocar un punto que tal vez no tenga mucho que ver con esto, pero ha surgido en la misma conversación. Lo que pasa con cómo vemos hoy en día a los abuelos, a las personas viejas. A mí me parece muy curioso el hecho de que incluso decir una persona vieja o que alguien es viejo es como que ya lo tomamos como despectivo. Claro. Y de hecho tenemos otros nombres como el de tercera edad, adulto mayor, porque suenan como más agradables. Claro. A mí me parece un poco curioso. Lo que yo siento que pasa igual en ese sentido es que estamos en una sociedad demasiado ligada a lo que es la productividad, demasiado ligada, por eso la sociedad de a poquito se ha ido viendo que individualmente nuestro valor como personas, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos como personas, el valor que también le tendemos a entregar a los demás, es en base a cuánto puede producir, o cuánto puede consumir, o cuánto puede generar. Claro. ¿Y qué es lo que pasa con los abuelos, las personas viejas en esta era moderna, que pierden su capacidad productiva? Claro. Entonces al hecho de un ser humano no tener esa capacidad productiva, como que ya no sirve. Claro. Y eso es algo que yo veo que pasa mucho en cómo nos relacionamos nosotros con las personas mayores y fundamentalmente en cómo las personas mayores se entienden o se dan sentido a ellos mismos. Exacto. Porque es súper común ver una persona vieja que ya naturalmente ya no tiene las condiciones para poder hacer una vida totalmente autónoma, o no poder cocinar o lavar la ropa, o ir a comprar al supermercado, o ir a correr, a jugar con su nieto, no sé, cosas que demandan más movilidad, Claro. que ya no se pueden hacer por razones naturales, pero la persona se echa la culpa a ella misma, se siente desvalorizada, se siente minimizada, abandonada, ¿cierto? Y finalmente porque desde esta visión, ¿cierto?, medimos nuestra valoración personal en base a la capacidad de producir. Claro. Al entrar en esa etapa, Claro. tenemos menos capacidad productiva, y eso tiene todas unas consecuencias, ¿cierto? Que bueno, quería comentar eso. Obviamente aquí todo lo que se plantea son ideas, son perspectivas. Exacto. Aquí ni Cristian ni yo no somos dueños de la verdad. Obviamente que al hablar sobre temas más específicamente profesionales,
Sí, es sumamente importante el tema de que haya un respaldo y una evidencia científica, obviamente que sí, pero también finalmente la misma ciencia es así, o sea, no está nada dicho, la ciencia no es dogmática. Claro. Que eso también es otro, Sí. bueno, ya daría para otro capítulo, pero se tiene como este mal concepto, siento yo, de que la ciencia es algo cerrado, estructurado, dogmático, y Claro. nada que ver. O sea, el emblema de la ciencia es que se pone una teoría para que los demás la refuten o la comprueben Claro. y que eso se cambie. Entonces, siempre abierto al cambio, Claro. siempre escuchando con respeto las opiniones de las demás personas. Así es. Y nosotros mismos también acá planteamos puntos de vista y eso es lo interesante igual acá. Súper. Así que eso, pues cuéntanos, Cristian, dónde podemos encontrarte, redes sociales o algún contacto, lo que tú quieras brindar para que las personas que nos ven y escuchan puedan conocer cómo pueden llegar a Youkinez. Súper. Físicamente estamos ubicados en calle Pedro Aguirre Cerda 0810 en el sector Avenida Alemania en la ciudad de Temuco. Para quienes conocen Temuco, esto queda muy cerca de lo que es el Portal, a 1,5 cuadras, 2 cuadras y media del Portal. En redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como @youkine y en nuestra página web como youkine.cl. Y ahí está todo para llegar a nuestro WhatsApp. Hay mucho contenido en relación al tema del movimiento, la postura. Y como se habrán podido dar cuenta, igual como que el abordaje integral de todo esto, yo soy bien transversal a la hora de transmitir mi mensaje y también hay harto contenido como en esa dinámica, podríamos decir. Así que eso, pues, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, esperemos ser de ayuda para alguien que esté escuchando o viendo esto. Vale, sí, pues muchísimas gracias por la disposición a participar. Súper interesante todo lo que nos comentaste. Como tú decías, desde un enfoque integral igual, desde un enfoque integral, que es una de las cosas más relevantes y lo que más trata de transmitir también este programa, Claro. llamado Salud Consciente. Buenísimo. Donde, bueno, como hemos podido aquí ir recorriendo diferentes caminos, acompañados por algunas personas profesionales en diferentes áreas que nos van aquí y compartiendo un poco de su conocimiento y su experiencia. Bueno, en Instagram, @r.rinconada, el Instagram de la Radio Rinconada, donde estos programas que estamos haciendo, este programa Salud Consciente, próximamente va a ser emitido. @cambioconsciente.cl es la página de psicología, mi página profesional de psicología. Y bueno, soy Luis Felipe Salgado, psicólogo clínico, conductor de este programa llamado Salud Consciente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en contacto, estamos a la vista y nuevamente agradecemos, muchas gracias por esta entrevista, este podcast. Así que ahí estamos viendo. Vale, que esté muy bien, chao, chao. Saludos.